Bueno, ponemos el video, ¿sale? Y vamos explicándolo. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el tema de elemento, compuesto o mezcla. Como ya sabemos, miren, en lo general existen esas tres grandes sustancias. Para generalizar, existen tres grandes sustancias que conforman la materia: los elementos, los compuestos y las mezclas. Cada uno de ellos con ciertas características que los hacen diferentes. Los elementos, tal como lo encontramos, regularmente nosotros lo vamos a determinar como una sustancia pura o una sustancia casi pura. Los compuestos, que es la conformación de dos o más elementos químicos, elementos que encontramos visualmente en algo conocido como tabla periódica, que iremos trabajando poco a poco. Y lo que son las mezclas, que por ahí ya dimos un concepto, incluso manejamos algunos ejemplos de mezclas y las separamos en homogéneas y heterogéneas, cada una con sus características tanto físicas como químicas. la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo lo que nos rodea es materia. Por ejemplo, una moneda, un libro, madera, bebidas, e inclusive lo que no podemos ver, como el aire. La materia puede presentarse en diversas formas, tamaños, colores y texturas, y permite que hoy tengamos una gran infinidad de materiales. Hay que recordar que la materia, porque ya mencionamos ese punto, presenta propiedades tanto generales como específicas, lo que también conocíamos como extensivas e intensivas. Generales, que tiene cualquier clase de material; específicas, que marcan la diferencia entre un material y otro. Una posible manera de clasificar la materia es en base a la cantidad de sustancias que la forman. Y dependiendo de esta situación, la materia puede clasificarse en dos categorías: sustancias puras y mezclas. Veamos la diferencia entre cada una de ellas y algunos ejemplos. Sustancia es un tipo de materia por definición pura, que posee propiedades específicas y composición constante. Y uno de estos casos son los elementos, que son sustancias formadas por un solo tipo de átomo. Ejemplo de elementos químicos, dice el concepto: son sustancias formadas por una sola clase de átomo. ¿Dónde encontramos los elementos químicos? Los encontramos en esa conocida tablita periódica. Pero ustedes también, en forma cotidiana, están en contacto con muchos elementos químicos. Ejemplo, el oro. Si yo llegase a preguntar de qué está hecho o conformado el oro, pues ustedes tendrían que responder, pues de oro. Está hecho de una sola sustancia. Por eso dice un tipo de, o solo un tipo de átomos. Hablando de elementos que ustedes conocen: el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el oxígeno. Son elementos que ustedes están en contacto con ellos en forma cotidiana. No se pueden separar en sustancias más simples ni por métodos físicos ni químicos. Los elementos, pues, son los que encontramos en la tabla periódica. Por ejemplo, oro. Hay que aclarar, porque dice la palabra átomo. Menciono el concepto de átomo como la parte o partícula más pequeña de un elemento químico. Es decir, que si yo fracciono, divido, parto un elemento como el oro, pues agarro un pedacito de oro y lo empiezo a fraccionar, a dividir, a dividir, a dividir, hasta que llegue un momento en el cual a simple vista yo no vea el oro y lo siga dividiendo o ya no lo pueda dividir. Esa pequeña partecita que yo ya no puedo dividir se le pondrá el nombre de átomo. Puro y oxígeno. Y aunque el oxígeno existe en la naturaleza como diatómico, es decir, O2, oxígeno 2, se considera elemento porque son del mismo tipo. Los compuestos, por su parte, también son sustancias puras, que
están formadas por dos o más elementos, los cuales tienen características distintas a los elementos que le dieron origen. Ejemplo muy sencillo. El agua, ustedes todos la conocen, pero el agua está conformada por dos elementos, los cuales son gases, hidrógeno y oxígeno en diferentes cantidades. ¿Cómo lo puedo saber? A través de algo conocido como fórmula. Pero tanto el hidrógeno como el oxígeno son gases. Cuando estos se unen, adquieren nuevas características y eso hace o conforma lo que es un compuesto químico. Siempre en la misma proporción. Por ejemplo, la sal cloruro de sodio es la unión de dos elementos, sodio y cloro, al igual que el agua, que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ojo, ¿por qué pone ahí agua destilada? Porque es la única o el único tipo de agua que sí es en su pureza completamente, como lo mencionan, pura. El agua que comúnmente nosotros utilizamos, la que comúnmente tomamos, además de esas dos partículas, o esas tres, dos de hidrógeno y una de oxígeno, dentro de su constitución estarán disueltas o estarán disueltos muchas sales minerales, que es la que nos permiten, por ejemplo, que sea potable. Los compuestos se pueden descomponer en elementos por procedimientos químicos. Por ejemplo, puedo separar por electrólisis el hidrógeno y el oxígeno del agua. Por otro lado, las mezclas es la combinación ya sea de elementos o compuestos o una combinación de estos en proporciones diferentes y se clasifican en dos tipos. Mezclas homogéneas. No sé si sepas, pero homo significa igual o uniforme. Eso. Es decir, todos sus componentes están distribuidos de manera uniforme y tiene la característica de que a simple vista no se pueden distinguir sus componentes. De hecho, homo significa una sola sustancia o nada más se percibe o se aprecia una sola sustancia. Por eso es que mencionábamos, por ejemplo, las soluciones. El agua con sal es un ejemplo de sustancia homogénea, porque aunque no se vea a simple vista la sal y se encuentre disuelta en el agua, sabemos que se encuentra ahí la sal. ¿Cómo? Lo percibimos por sus características, su sabor, por ejemplo. Que es a lo que se le llama una fase. Por ejemplo, una bebida de chocolate o la aleación de cobre y estaño, que es lo que conocemos como bronce. Te fijas en la bebida, yo no puedo distinguir sus componentes por los ingredientes que tiene. Por último, tenemos las mezclas heterogéneas. En este caso, hetero significa diferente. Aquí sí se pueden distinguir las fases y los componentes que la forman. Por ejemplo, en una ensalada, en esta sí puedo ver de qué verduras está hecha. Agua y aceite, entre otros. Bueno, ahora vamos a realizar algunos ejercicios para practicar. Observa cada imagen y define si es un elemento, compuesto, mezcla homogénea o heterogénea. ¿Estás listo? ¿Por qué mezcla homogénea? Porque es una aleación de varios metales. Por eso el acero se considera mezcla homogénea. Vean cómo para poderlo clasificar, dice compuesto. Sí es un compuesto porque es la unión y viene ahí una palabra conocida como fórmula. Hay una actividad por ahí para ustedes en cuanto a diferenciación entre mezclas, compuestos y elementos. En los productos de tipo alimenticio, en los productos de limpieza, en la parte posterior ustedes encontrarán de qué está formado o hecho. Me copiarán, por favor, por lo menos de diferentes productos, unas 15 fórmulas para empezar a manejarlas y conocerlas.
Vean que cuando hablábamos de mezclas, se mencionó la palabra fases. Creo que todos en algún momento han tomado agua de horchata y si la dejamos reposando, se forman dos fases, en donde la parte sólida se sedimenta, se precipita, se va al fondo y la parte líquida queda en la parte superior. Lo que pasaría, por ejemplo, con el lodo y el agua, por ejemplo. Aunado a la palabra átomo agregaremos otra, la palabra molécula. La molécula es la parte o partícula más pequeña de un compuesto químico. Esto quiere decir que si yo fracciono una gota de agua en dos partes, no voy a tener de un lado hidrógeno y del otro lado oxígeno, porque recuerden que los dos son gases. Seguiré fraccionando la gota de agua en H2O, 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 y la gotita más pequeña que yo pueda obtener y que ya no pueda fraccionar, llevará el nombre de molécula. No, maestro, sí sé. Me anda molestando. Ay, Avery. Como ejemplo, les pido por favor en 5 minutos agreguen, aunado a los ejemplos de mezclas que ya tienen, 10 ejemplos de compuestos y 10 ejemplos de elementos químicos. Por favor, tienen 5 minutos. Lo agregarán en sus actividades, trabajando, por favor. ¿Compuestos y qué, profe? Compuestos y elementos químicos. Ok, gracias. Porfa. Profe, Ándeme. ¿cuántos ejemplos tenemos que poner? 10 y 10, porfa. Ok. Los átomos son tan pequeños que no se puede... Les pongo un video rapidito, ¿eh? En lo que ustedes terminan, nada más escuchen por ahí el video. Pueden ver a simple vista, pero si sigues mirando, podrás verlos y saber quién son. ¿Quién puede identificar algo muy pequeño? Lo más pequeño que se puedan imaginar. ¡Una hormiga! Hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño aún. Algo que ni siquiera se puede ver en el microscopio. Los átomos. Átomos, toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo está compuesto por átomos. ¿Y qué son? Partículas. Se los llamó átomos porque durante mucho tiempo se pensó que era lo más pequeño que existía y que no se los podía dividir más.
Pero en el siglo XX se descubrió que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas. ¿Y qué partículas forman un átomo? Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él y que se llaman electrones. Dentro del núcleo, cada átomo tiene un número de otras partículas llamadas protones y neutrones. ¿Y por qué estas partículas se mantienen unidas y no se separan? Porque tienen encerrada mucha energía. ¿Y los átomos son todos iguales? No. Hay átomos que tienen más y menos electrones, protones y neutrones. Y cada uno de ellos son muy diferentes entre sí. Para clasificar y estudiar a todos los átomos conocidos, se los agrupó en una tabla que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Aquí van a encontrar desde átomos muy conocidos como el oxígeno o el hidrógeno, hasta otros con nombres tan raros como praseodimio o wolframio. ¿Y qué significan los números y colores que hay en la tabla? El número es la cantidad de protones que tiene cada átomo en su núcleo y se llama número atómico. Los colores indican que algunos átomos se pueden agrupar por ciertas características y por sus propiedades. Estos grupos tienen nombres diferentes: metales, no metales, metaloides y gases nobles. Nota sobre la construcción de un nuevo submarino nuclear. Es increíble. Dice que puede estar debajo del agua sin necesidad de cargar combustible. Este es un submarino atómico. Entonces el combustible no es a base de petróleo. Se usan materiales especiales como el uranio. La energía atómica permite extraer muchísima energía. Por eso es que el submarino puede navegar mucho tiempo sin necesidad de cargar más combustible. Le pregunto, ¿qué hará la gente dentro del submarino tanto tiempo? Suscribe. De los dos videos que vimos, les pido por favor agreguen un pequeño texto de 5 líneas, anotando lo que ustedes hayan entendido. De los contenidos de los temas, ya se los agrego mañana en las actividades complementarias. ¿Alguna duda por ahí, jóvenes? No, profe, ninguna. No, Bueno, chavos. Maestro. Mándeme. No, ya nada, se me olvidó. Ok, bien. Eso sería prácticamente todo. Mañana pongo las actividades complementarias y pongo el material impreso de la semana pasada y de esta semana que no pude poner. Eso sería todo prácticamente hoy, chavos. Ok. Estamos en contacto. Cualquier duda, ya saben mi número, ¿sale? Sí, profe. Gracias, Ok, chavos. profe. Gracias. Estén muy bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. hasta luego. Maestro, Mándeme. ¿quiere ver mis tenis? A ver, Luis. Fosfo. Ay. Nos vemos. Mira, hasta que veo a Cristian. ¿Dónde estás, Cristian? No te veo. Aquí voy, maestro, voy. Estabas cotorreando. Estoy, ¿Dónde maestro. andabas? Ahí dejaste el celular, ahí dejaste la computadora y te... Maestro, Eu. ¿sabía que Cristian no conoce el agua? Ah, no sabía yo. No, sí la conozco.